bienvenidas esta mañana a nuestra cátedra de Teología y Espiritualidad Feminista. Hoy tenemos el gusto de contar nosotras con Silvia Regina de Lima. Ella es una teóloga, biblista, investigadora, brasilera, de origen católico, y que está en este momento como directora del Departamento Ecuménico de Investigaciones en Costa Rica, el DEI. Hace parte, es miembro de ACET, Asociación de Teólogos y Teólogas del Tercer Mundo. Tiene numerosas publicaciones, producto de su investigación, fundamentalmente publicadas en el DEI. Quiero resaltar ahora, básicamente, su libro En Territorios de Frontera, que es un estudio de la sirofenicia en el Evangelio de Marcos. Tiene además muchísimos trabajos de la tradición afroamericana, investigaciones bíblicas, hace parte de los equipos de RIBLA. En fin, es una de nuestras teólogas y biblistas más reconocidas en el subcontinente. Entonces, te agradecemos, Silvia, tu presencia, tu aporte en esta mañana, y tiene la palabra. Normalmente lo que hacemos es que la persona expone unos 50 minutos, máximo una hora, y posteriormente tenemos un diálogo a partir de las inquietudes y las preguntas que la gente tenga. Entonces, bienvenida, Silvia, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias y quiero agradecer de verdad mucho la invitación. Y en ese tiempo que, como comentábamos ahora antes de, bueno, empezando, ¿verdad? Que hemos cambiado tanto las formas de encuentro, de compartir, de estar juntas, ¿verdad? Y esa ha sido una forma que también, con todas las limitaciones de uno no poder abrazarse, no poder estar realmente en ese contacto físico que para nosotras es tan importante, compartiendo también mucho más de la vida. Pero una cosa buena ha sido esa, ¿verdad? Que con Carminha tenemos una amistad tan grande, no fueron tantos los momentos, pero momentos tan profundos de encuentro y de admiración. Entonces yo también soy una admiradora del trabajo de ella, de ustedes, y esa forma ahí de hacer las cosas por el famoso Zoom o otras plataformas ha sido un medio que encontramos también de estar juntas. Entonces, en ese sentido, quiero agradecer mucho esa invitación. Bueno, y que a veces uno tiene tantas cosas y son tantas, la oferta es tan grande, ¿verdad? Que uno recibe un montón para participar también en actividades así como esta, como participantes. Pero para mí lo que me encanta de estar con ustedes es el hecho de ser de la cátedra, ¿verdad? Que hace poco estábamos ahí conversando sobre el tema del feminismo, de la teología feminista, y yo decía, uy, pero parece que nos quieren meter en el freezer, ¿verdad? Como poner a un lado esa discusión, como que ya no hay lugar. Entonces, el hecho de que ustedes se encuentren para eso, me parece algo tan importante, algo realmente que nos da mucho placer de estar y de compartir. Y lo otro también es para mí en la temática. Yo creo que cada vez me voy encontrando más dentro de esta teología afrofeminista o teología negra feminista, como decimos, como costumamos decir, y compartir eso es compartir mi vida, o sea, porque a veces uno habla de otros temas, pero cuando voy a hablar de eso, como que yo estoy ahí, ¿verdad? Muy entera ahí adentro. Entonces, lo que vamos a hacer esta mañana es hablar de esta teología, ¿verdad? De la espiritualidad afroamericana, y voy a dar un enfoque así muy especial desde las mujeres, que sería esa espiritualidad feminista afroamericana. Voy a compartir pantalla, pero algunas veces voy a salir, porque con eso de compartir pantalla, como que uno se ve menos, ¿verdad? Entonces, algunos momentos comparto y algunos momentos también dejo así para vernos por lo menos por los cuadritos, que ya nos vemos un poquito más. Y
Y a esa charla, a ese encuentro que estamos teniendo, yo le puse el nombre Casa, Territorio, Cuerpo y Espiritualidad, una mirada desde la teología feminista, negra feminista. Entonces fue compartir pantalla. Yo hablo mucho, entonces algunas cosas yo voy a leer para mantenerme ahí en el tiempo, ¿verdad? Y a pesar de la dinámica que ya nos comentaba Carminha, pero si hay algo así que no se pueda esperar hasta el final, o alguna pregunta también, ahí ustedes me dicen, ¿no? Entonces el tema que vamos a estar trabajando es ese, la casa, el territorio, cuerpo y la memoria. Esa será nuestra metáfora, ¿verdad? Nuestra imagen para compartir la experiencia de la teología negra feminista. En ese acercamiento, estamos entendiendo la casa como un lugar de retorno, hacia dónde regresar. Lugar que para nosotras, mujeres negras, afrodescendientes, es un lugar de encuentro con nuestras raíces, ¿verdad? Con nuestros antepasados y antepasadas. Lugar donde habitan y se comparten nuestras identidades. Y es el lugar, la casa aquí es una metáfora para ese encuentro, ese lugar donde sentimos que se fortalece nuestra identidad. Por otro lado, no hay casa sin territorio. Entonces, hablar de casa es también una ocasión para insistir en la lucha por la soberanía del territorio. Y aquí entendiendo territorio, tanto el territorio, espacio geográfico, físico, ¿verdad? Que a nosotras se identifica mucho con lo que llamamos los territorios de quilombo, que para ustedes serían los palenques, ¿verdad? Entonces, esos territorios que son territorios que guardan mucho la memoria, ¿verdad? De las comunidades negras, pero también estamos hablando del territorio cuerpo. Entonces, casa, territorio, cuerpo, eso va a ser un poco las imágenes que estaremos hablando esta mañana. Y a través de la espiritualidad negra feminista, queremos acercar a la realidad, revisitar algunos lugares, pensar algunos conceptos, ¿verdad? En términos de teología, en términos de espiritualidades. También desdecir algunas cosas, lo que se ha dicho y que al mismo tiempo nosotros no nos encontramos en esas cosas que se han dicho. Y también proponer, ¿verdad? Algunas claves para la lectura de este tema. Queremos también, va a ser importante revisitar, recuperar la sabiduría ancestral y otras formas de pensar, de sentir, de mirar, de nos relacionar. Y vamos viendo que en esa reflexión, esas formas nuevas de pensar, que no son nuevas, más bien son súper antiguas, ¿verdad? Pero recuperar esas otras lógicas es también una forma de vencer esos dualismos, que esas dicotomías que no son parte de la vida. La vida es todo muy mezclado, ¿verdad? Pero que a veces pareciera que nuestra espiritualidad, sobre todo cristiana, como que pone tantas separaciones de que ese es por un lado, ese es por otro, ¿verdad? Entonces vamos a ver que aquí, al hablar de esa espiritualidad feminista afroamericana, como que se busca mucho, tender mucho más puentes o reconocer la vida como es, que es mucho más mezclada de lo que pareciera. Entonces, es encontrarnos con la vida, con todas sus contradicciones, contrariedades, diversidades, colores distintos, pero siempre vida, ¿verdad? Y en esa forma distinta de ver la vida, encontramos también nuevas formas de convivencia, de relaciones y nuevas formas de relacionarnos con la divinidad. Entonces, a eso estamos llamando de la espiritualidad feminista afroamericana. Bueno, vamos a estar compartiendo con ustedes algunas imágenes como esta que ustedes ven, que es de una comunidad de candomblé de Brasil. Después
durante la mañana yo voy contando un poquito de esta comunidad para ustedes, que para mí hoy es una gran referencia para mi propia fe. Entonces aquí esas mujeres están, es una feria del pueblo, ¿verdad? Y ellas están ahí vendiendo comidas de tradición africana. A ver si luego pasar eso. Ay, siempre me cuesta un poquito. Quedó pegado eso. Solo un momentito, hermanos. A ver se logo sai. Aqui quedou meio pegado aqui. Ah, bueno. Vamos ver como hago. Hacer más manual. Ok. Bueno, una primera cosa para pensar ese tema de la espiritualidad negra feminista es, yo llamo de desplazar nuestra mirada, ¿no? Siempre es difícil encontrar las palabras adecuadas cuando queremos hablar de otras realidades. Y las palabras todas que encontramos, mesmo cuando hablamos de espiritualidad, ya son palabras que están muy ocupadas, ¿verdad? Con un significado bastante, digamos que tradicional, ¿verdad? Ese significado que ya conocemos. Entonces, a veces es necesario buscar otros lugares para tener también otras miradas sobre lo que queremos hablar. Y ahí entramos en toda esa discusión de cuando queremos caracterizar o nombrar alguna cosa. Entonces, nombrar, cuando podemos a veces querer definir algo, ¿verdad? O muchas veces ese nombrar es como que abrir una ventana y mirar por ahí. Y de aquí podemos ver a través de este otro lugar. Entonces, aquí las palabras sirven más que todo así de apoyos, ¿verdad? De apoyo, pero no son como que una forma de encerrar la realidad. Entonces, por eso que cuando hablamos de esa teología y de esa espiritualidad, la ventana que queremos abrir es esa que parte del mundo afroamericano, afrodescendiente, que parte del cuerpo de las mujeres afroamericanas, afrodescendientes, ¿verdad? Y hay una frase que dice ¿cómo se dice eso en español? Una contadora de historias, ¿verdad? Una mujer negra que conta cuentos, que decimos aquí en Costa Rica. Ella dice, desplazamos la mirada y al desplazar nuestra mirada, desplazamos también nuestra relación con lo sagrado, nuestra propia relación con las historias, ¿no? Porque las historias nuestras de las afrodescendentes ha sido una historia tan marcada por una lectura hecha desde el colonialismo, una lectura hecha desde esta mirada que nos encaja, que nos pone ahí en un lugar y que es un lugar que termina alimentando todo el tema del racismo, ¿verdad? Y fomentando el sexismo y el racismo. Entonces, cuando vamos a desplazar nuestra mirada, es que queremos mirar nuestra historia, nuestra espiritualidad a partir de ese otro lugar, que es el lugar de la historia negra. Ah, ya sé qué pasó aquí. Entonces, es esa frase que decía, ¿verdad? Desplazamos esta mirada y al desplazar nuestra mirada, desplazamos nuestra relación con lo sagrado. Entonces, si decimos que es desplazar y cambiar de lugar, ¿de dónde viene esta espiritualidad, ¿no? Y aquí entonces queremos recordar que esa espiritualidad viene de diferentes experiencias de mujeres afrodescendentes en el continente. Y cuando pensamos el continente, pensamos siempre en movimiento, ¿verdad? También viene de nuestro vínculo profundo con África. Yo estoy haciendo un trabajo ahora que me está costando mucho terminarlo, que es una tesis doctoral que hasta ahora, Carminha, no he terminado. Eso ha sido, ¿verdad? Pero también yo veo que es por el tema, porque yo estoy trabajando teología y colonialidad y racismo. Entonces, como que es un tema que duele mucho y que es muy difícil crear esa distancia para hacer esa reflexión.
Y al trabajar eso, cada vez descubro más el vínculo profundo que tenemos con África. Y no es un vínculo solo de mujeres afrodescendentes. Ese continente latinoamericano nació de eso que ustedes ven, ese círculo amarillo. Nosotros no nos podemos pensar sin África. Eso es una herencia, pero no es una herencia para las mujeres negras o para las mujeres y hombres negros. Es una herencia de ese continente. Y negar esta herencia significa negar también parte de nuestra identidad latinoamericana. Entonces, ¿de dónde viene esa espiritualidad? Bueno, viene de nuestra experiencia latinoamericana, porque no somos negras africanas, esa es otra cosa también, ¿verdad? Somos negras y negros en la diáspora africana, que nos pone en un lugar muy diferente de pensarnos como si fuéramos africanas, pero también no podemos pensarnos y no podemos pensar y sentir la espiritualidad y vivenciar la espiritualidad sin recuperar. Yo digo así que no podemos, claro que podemos, ¿verdad? Pero lo que digo es que eso está profundamente relacionado con esos vínculos. Entonces, ¿de dónde viene esa espiritualidad? Bueno, viene de mujeres afrodescendentes que estamos en proceso de construcción de nuestras identidades en sociedades profundamente patriarcales y racistas. Eso es muy importante porque recuperar la identidad negra es también estar muy consciente de eso. Y yo diría más, sociedades patriarcales, racistas, profundamente capitalistas, neoliberal, porque el tema económico no podemos dejar fuera de aquí, porque nuestra espiritualidad está siendo vivenciada por personas que viven procesos de exclusión social también marcada por lo económico. Somos comunidades pobres, los negros son parte de los grupos más empobrecidos en las diferentes realidades donde estamos, y hablando también de pobreza económica, además de todo el saqueo que hicieron de nuestra cultura, de nuestra religión, también el económico. Y somos, ¿de dónde viene esa espiritualidad? Somos personas que valoramos la experiencia de fe. Y aquí viene un dado para mí muy importante en ese compartir de esta mañana, que muchas de nosotras venimos y somos parte de iglesias cristianas, ¿verdad? Tenemos esta herencia religiosa cristiana. Como decía Carminha cuando me presentaba, yo soy católica, tengo mis raíces ahí, ¿verdad? Pero, y otras son evangélicas, pero también en mi caso y de algunas otras, estamos descubriendo y asumiendo esas raíces negras de la espiritualidad, de las religiones de matriz africana. Yo quiero decir eso aquí porque esa no es la única forma de hacer teología negra feminista. Yo sé que hay compañeras que la están haciendo desde el catolicismo, desde las herencias cristianas, católicas y evangélicas, que no tienen mucha relación, digamos, con las religiones de matriz africana. Entonces, me gusta decir eso porque tampoco es una exposición o un posicionamiento único. Yo quiero también respetar y valorar mucho lo que cada compañera está haciendo, ¿verdad? En términos de reflexión de espiritualidad afro. Pero el lugar que yo quiero compartir hoy con ustedes es desde este lugar, de algunas de nosotras que somos cristianas, pero estamos redescubriendo y reencontrando con estas raíces nuestras africanas y de las religiones de matriz africana. En mi caso, ya en un proceso en los últimos años mucho más, de mucho más vínculo, ¿verdad? Voy a dejar para el momento después del diálogo, pero en ese momento yo pertenezco a una comunidad de matriz africana en Brasil y ha sido toda una historia ahí muy fuerte y muy, como le digo, muy cargada de espiritualidad en términos de que no fue yo que me inventé, ya yo quiero ir, no, como que sentí también ese llamado, ¿verdad? Como uno siente a veces para la vida religiosa, para un determinado servicio, también recibí ese llamado para ejercer esa función dentro de esa comunidad.
algo muy nuevo para mí, para la comunidad, porque yo no estoy viviendo en Brasil, pero entonces en los momentos que estoy allá participo también y lo que puedo hacer a distancia hago también en términos de vínculo con esta comunidad. Y para terminar ese de dónde, sería también reconocer que esos ser negros en la diáspora africana está marcado mucho por la experiencia de racismo, ¿no? Y una de las crueldades, ¿verdad?, coloniales ha sido la forma que tiene de ejercer sobre nosotras esta, esa forma de ver el mundo, ¿no? De medir, de clasificar, de poner jerarquías, de diferenciar, donde el elemento racial entra como un elemento más para asignar lugares en la sociedad. Entonces, el ser negro y ser negra en el mundo, en la sociedad de nuestros países, de América Latina, es ocupar un lugar social que está cada vez más marcado por ese elemento de la discriminación. Y lo que nos preocupa mucho es que las tendencias que estamos teniendo ahora de gobiernos, ¿verdad?, en nuestros países, tomando el ejemplo de Brasil, con personas tan irresponsables, con personas criminales como el que Bolsonaro, que ocupa ahora el gobierno brasileño, la presidencia de Brasil, esos procesos de racismo se han incrementado. Y varios de nuestros países están en ese momento, Costa Rica mismo, en momento de elecciones, ¿verdad?, para presidente, elecciones presidenciales. Entonces, el temor que tenemos es que en la medida en que aumentan los fundamentalismos y fundamentalismos religiosos, en esa misma medida está aumentando también tanto el tema de la discriminación hacia las mujeres como también el tema del racismo. Entonces, esa forma de pensar, de organizar la vida, la sociedad, a partir de esos elementos racistas, eso ha sido terrible porque mete como que elementos tan perversos donde el otro y la otra es alguien que genera miedo. Y eso pasa también con la cuestión de los migrantes, ¿verdad? De la cuestión de la migración. Ahora que estamos trabajando más con población migrantes, es increíble ver cómo el otro, digamos, diferente, entre aspas, porque todos somos diferentes, eso genera miedo, genera terror, es construir como que un enemigo y ese enemigo tiene color, ese enemigo tiene identificación social. Son los desplazados, son los migrantes, son las personas afrodescendentes, ¿verdad? Entonces, es lo que un autor llama del auterocidio, ¿no? El matar al otro, ¿no? Y ese otro ya no es una persona semejante a mí, pero es alguien que está amenazando. Significa una amenaza, frente a la cual tengo que protegerme, tengo que deshacerme de ese otro, o tengo que, si no soy capaz de destruirlo, de destruirla, tengo que ver una forma de ejercer sobre él el control. Entonces, es un poco a partir de este lugar, y aquí voy a dejar de compartir pantalla un momentito para que nos veamos. Es a partir de este lugar, ¿verdad?, de exclusión, ¿verdad?, tan marcado por todo ese tema de negación de lo diferente, es que queremos pensar, que estamos pensando la teología afrofeminista latinoamericana. Bueno, hasta aquí vamos. Bien, ¿Sí? claro. Sí, ok. Entonces, ahora lo que voy a hacer es compartir con los, bueno, antes mencionar aquí algo. Dado esse quadro, ¿verdad?, esse panorama que estamos vendo aqui, uma palavra que para nós outras ha sido importante e que eu creio que ustedes de alguma forma, deja ver aqui o programa que tenían. Bueno, ustedes trabajaron algo de lectura
pós-colonial, ¿verdad? Yo creo que fue con ellos que trabajaron los de lectura pós-colonial. Entonces, una cosa, algo que ha sido muy importante para nosotras, ha sido ese, para mí por lo menos, ha sido ese tema de la colonialidad. ¿Y qué estamos entendiendo por colonialidad? Bueno, colonialidad es diferente de colonialismo. Y la colonialidad es lo que ha quedado en nosotras del colonialismo. Entonces, porque uno podía decir, que va, no, es que el colonialismo ya pasó, ¿verdad? Otros hablan de neocolonialismo, que a veces, ahora, por ejemplo, con la pandemia, yo veo aquí en Costa Rica la cantidad de propiedades que está a la venta. Y son los estadounidenses los que vienen a comprar esas propiedades, mayoría estadounidense, pero también algunos europeos. Entonces uno va viendo que de nuevo, siempre ha sido así, ¿verdad? El poder económico y los pobres en situación de dificultad empiezan a entregar nuevamente todo. Entonces es una forma de, digamos, de neocolonialismo, pero la colonialidad es algo distinto. Es todo eso de esa mentalidad colonial que hemos introyectado. Y cuando digo hemos introyectado, no quiero decir que solo un sector o que solo los blancos, no, todos hemos introyectado eso, todas hemos introyectado. Entonces, aquí es, porque, ¿cómo hemos introyectado eso? A través de la construcción de imaginarios, ¿verdad? Cuando yo pienso indígena, ya me viene un montón de estereotipos y que meto las personas ahí adentro. Y esos estereotipos vienen de ese imaginario colonialista, ¿verdad? Porque sucede que nosotros tuvimos una identidad asignada desde afuera. Incluso llamarnos negros, llamarnos indios, llamarnos, o sea, cuando empezamos a estudiar y vemos la diversidad de pueblos africanos que llegaron a Brasil, que llegaron a Colombia, que llegaron, ¿verdad? A América, cada pueblo tenía su nombre, su cultura, su religión, pero metimos todo eso en una bolsa y decimos, aquí están los negros. Y los negros son eso, hacen así, se comportan así. Entonces, y lo mismo con las comunidades indígenas. Entonces, toda nuestra, digamos, originalidad o todas nuestras diferencias, eso ha sido cada vez más eliminado. Y cuando vemos hasta hoy, me da mucho dolor cuando uno ve que lo mismo lo que ha quedado, que vamos con costo recuperando de esta identidad, la, la, los valores hegemónicos están como que también amenazando eso, ¿no? Entonces, de ahí las muchachas negras, para muchas, ¿verdad?, afrodescendentes, para responder a esos valores de esa sociedad, buscan, ¿verdad?, el estilo físico de ropa, de cabello, de pelo, que va a responder a esa necesidad. Por otro lado, también, no sé en Colombia, pero en Brasil está lindísimo ver cómo que la juventud negra está recuperando mucho de esa, por lo menos de esa forma física de presentarse con el pelo, con la ropa y también con los movimientos que hacen de recuperación de las identidades negras. Pero de todo modo, yo quería decir eso, ¿verdad? Que para nosotras ha sido importante ese tema de la colonialidad, que es la permanencia del imaginario colonial en las subjetividades, definiendo roles, lugares, relaciones sociales. Entonces, y ahí hay un autor peruano, Aníbal Quijano, que le habla de la colonialidad, del poder, colonialidad del poder, colonialidad del tener, ¿verdad? Y hay un otro que va a hablar también de la colonialidad del ser, que es Maldonado. Y aquí yo estoy proponiendo pensar en ese tema de la colonialidad del alma. Y alma aquí entendido no en ese sentido dualista, ¿verdad? De cuerpo y alma como cosas totalmente separadas, pero alma como en las tradiciones africanas tenemos una palabra que se llama axé. Axé. Axé es la fuerza vital, ¿no? Entonces, cuando vemos la imposición de un cristianismo
primer momento, un catecismo que totalmente, pero no es solo negar, es decir, lo que ustedes tienen, eso es del diablo, ¿verdad? Sus padres están condenados, están en el infierno. Entonces, ser bautizados es esa posibilidad de salvación. Porque si no es así, ustedes también van al infierno. Esos son los textos de Padre Antonio Vieira que yo estoy trabajando ahora, ¿verdad? Que fue un sacerdote jesuita del siglo XVII. Y hay así, solo un paréntesis, es tan vacilón, porque ahora yo estaba leyendo esa semana y cuando él, en otro contexto que ponen eso a un negro en África, que también tenía el mismo discurso, ¿verdad? Para la evangelización, y él dice así, pero usted cree que nuestros padres están en el infierno, pero si es así, entonces nosotros no somos nada mejores que ellos. Entonces nosotros también, vamos a estar con ellos, ¿verdad? Porque como que es la mentalidad tan diferente que para él era mucho más importante estar donde estaban sus antepasados que porque tampoco se tenía una idea de infierno así como la pintan, ¿verdad? Porque eso no existe en esas tradiciones. Pero si nuestros abuelos están allá, nosotros queremos estar con ellos, ¿verdad? Pero de todo modo aquí es la forma entonces como se trabajó con esa herencia de las religiones de matriz africana. Entonces para mí esa colonialidad del alma tiene que ver con quitarnos el derecho y quitarnos, digamos que incluso el acceso a esas religiones de nuestros antepasados. O decirnos que teníamos que elegir entre una cosa y otra, ¿verdad? Entonces, eso para mí, hablar de colonialidad, y eso también es parte de la colonialidad del ser, ¿no? Es parte de la colonialidad del ser, es parte de la colonialidad de nuestra subjetividad. Entonces, ahora vamos a pasar nuevamente para recuperar esta herencia, yo quiero presentar muy rápidamente para ustedes la experiencia de una comunidad afro en Brasil. Esa comunidad esa es una experiencia de ahora, ¿verdad? Entonces, lo que propongo, voy a leer aquí un pedacito, lo que propongo como un lugar es ese encuentro con la identidad negra como un lugar de fortalecimiento de nuestras identidades y de nuestra subjetividad. Entonces, de la misma forma que el discurso religioso fue un instrumento de legitimación y justificación del dominio colonial, el proceso de descolonización de nuestros pueblos pasa, ¿verdad? Según esa visión, por la decolonización de nuestra alma, de nuestras espiritualidades, de nuestros símbolos culturales y religiosos. Y apunta a la recreación de universos simbólicos inspirados en espiritualidades originales, ancestrales, liberadoras. Cuando yo digo liberadora, es importante, porque tampoco quiero idealizar esas espiritualidades negras o esa herencia africana, porque para nosotras las mujeres ahí también es bastante difícil, porque vamos a encontrar con muchos elementos patriarcales también en esas tradiciones, ¿verdad? Entonces aquí yo pienso que para nosotras es un doble esfuerzo. Es el esfuerzo de recuperar esto, pero recuperarlo siempre con esa visión crítica, liberadora, feminista, ¿verdad? Y ahí vamos a encontrar también elementos preciosos. Entonces voy a volver aquí a compartir pantalla y vamos a ver un poco de esa historia de esas comunidades. Voy a intentar hacerla breve porque el tiempo pasa rapidito. Entonces, ya comparto pantalla. ¿Vamos bien por aquí? Sí. Sí, Sí, Sí. muy bien. muy Gracias. bien. Ok, entonces vamos más un poquito. Es que ya me da un montón de ganas de escucharlas también para la conversación es siempre más interesante que solo escuchar. Bueno, yo no sé por qué aquí siempre me queda pegado eso. Ay, ay, ay.
Ah, ok, ya sé dónde es. Bueno, entonces eso que ustedes están viendo aquí es una de esas cosas que hacen ahora, ¿verdad? Una captura de imagen de ese lugar. Eso aquí se llama Ilé Axé Ogum Alacoró. Ilé significa casa, ¿no? Casa, y Axé es eso que yo les decía, la tradición afro es esa fuerza, esa energía vital, ¿no? Eh, nosotros, yo siempre tengo miedo de comparar, porque comparar a veces uno sacrifica un lado o otro cuando hace comparación, pero también si uno no compara, a veces no puede tener idea. Nosotros podemos decir que es como el espíritu, ¿verdad? Es como la ruá de Dios, el soplo divino, ¿no? Eso es el Axé. Y se llama Ogum Anacoró. Ogum, vamos a ver que es un orisha, el orisha de los caminos, que abre los caminos, y Alacoró es como que el nombre de ese Ogum. Entonces, esa es la comunidad, y la comunidad es algo muy bonito que, voy a minimizar eso. Esa comunidad eh, es una comunidad de hombres y mujeres. No todos son de origen afrodescendiente, pero la mayoría, aquí en esa foto no aparece más personas no afrodescendentes, pero es muy bonito también eso de ver cómo se incorporan también las personas que no son negras, ¿verdad? Y aquí lo que vemos aquí es el espacio, el terreno donde fue construida esa comunidad, y esa comunidad ha sido construida en que yo les decía antes, en un quilombo. Quilombo es lo que ustedes llaman, por ejemplo, ahí en Colombia hay algunos, eh, los palenques, ¿verdad? Que son lugares donde viven comunidades de origen africana. Aquí es muy bonito, aquí es esas fotos son de lo que nosotros llamamos las casas de los orishas. Entonces, porque en esa religión de matriz africana, bueno, aquí sería un tema muy grandote, ¿verdad? De mucho más tiempo para poder entender un poco mejor esas religiones, pero digamos que en África, como que cada pueblo, dependiendo, ¿verdad? De las etnias, tenía ahí su orisha, ¿verdad? Su padre o su madre que gobernaba ese lugar, los espíritus, ¿verdad? De los antepasados que estaban ahí. Al venir para Brasil, para Colombia, para América, como que en el caso del candomblé, los orishas de diferentes pueblos se reunieron en eso que llamamos un terreiro o una comunidad de candomblé. Entonces, como que aquí todos se juntan y cada casita de esta, ese es de Omolu, que es el orisha que está relacionado con la enfermedad, con la salud. Esta es de Oxalá, que es es el padre de la paz. Esta es de Ogum, y aquí también está, aquí adentro está Oxum, está Iemanjá. Todos son como que eh, ancestras que en esta tradición se manifiestan en la vida de las personas a través de la incorporación, ¿no? Como que los hijos de Oxum incorporan esa divinidad, y no todo el tiempo, por supuesto, en una celebración, en un acto litúrgico, él recibe ese orisha, ¿verdad? Y es una forma de hacerse presente también. Vamos a pasar un poquito. Aquí está una de esos círculos, ¿verdad? Nosotros llamamos Shiré, que es el momento de la celebración. Ese que está aquí es el padre de santo, pero en el candomblé hay mucho más mujeres que ocupan esta función, ¿no? De filhas, de mães de santo, nosotros decimos. Y essas aqui, cada persona dessa é digamos, de um orixá diferente. Y en las ceremonias como esta, ahí están reunidos para empezar, pero esas personas incorporan esas entidades africanas. En esta casa de candomblé, está la forma como, es una casa muy especial, porque ahí la dimensión del compromiso social es muy grande. Y no todas son así. A veces vamos a encontrar, como encontramos también en la Iglesia Católica, comunidades que son más comprometidas
¿verdad? Iglesias que son más comprometidas con la realidad social y otras que son menos. Pero ahí tuvieron una forma de organizar donde cada orilla está relacionado con una dimensión concreta de la vida de las personas. Y aquí está esa orilla que es Oxum, y de ahí surge ese núcleo de atención a la mujer, ¿no? Que esa orilla está relacionada con todo lo femenino, con la cuestión de la fuerza, del empoderamiento de las mujeres. Entonces, aquí hay un grupo de hijas de Oxum que van a ofrecer ese servicio a la comunidad, también a la comunidad externa, no solo a la comunidad interna, pero que es la defensa de los derechos de las mujeres. Aquí se hacen charlas sobre derechos sexuales y reproductivos, aquí se hacen formación para mujeres jóvenes, para niñas, ¿verdad? Entonces, eso es un ejemplo que estoy dando de cómo esas religiones también, además de preservar la herencia africana, ellas se encargan de, en ese caso, de esta casa, de responder a esas necesidades concretas, ¿verdad? De la vida real. Esa es una imagen, es muy difícil encontrar las imágenes, ay, perdón, se pasó. Essa é uma imagem de Iemanjá, pero aqui está muito estilizada, ¿verdad? Pero Iemanjá tem que ver com as cabeças, com a força, ¿verdad? Com as mulheres, também com a maternidade. Então, aqui também se faz um trabalho muito bonito com todo o que tem que ver com a família, ¿verdad? Se tem uma visão bastante ampla da família, também as famílias diversas são contempladas aqui. Não há tanta discriminação, digamos, com a questão da sexualidade. Vou passar um pouquinho mais rápido, depois podemos comentar algo. Então, aqui também é estas hijas de Iemanjá que se dedicam a essa atenção às famílias. E depois esse de las hijas de Nanã, que é outra orixá que está representa como essa grande matriarca. Então, e es la que protege a las personas adultas mayores. Entonces, aquí también está ese trabajo que realizan con relación a las personas adultas mayores y que tiene mucho que ver con, sí, con esa atención inmediata. Y hay muchas personas también adultas mayores en la comunidad. Y por último, yo quise poner ese, son muchos, son, aquí, ahí por lo menos hay unos 10 ou 15, uns 13 núcleos diferentes. E aqui está esse orixá que é o San, que lidera todo o que tem a ver com a natureza, com a fitoterapia, com a sustentabilidade da cadeia alimentar, com as plantas, verdade? E aqui se trabalha muito forte todo o tema de la relação com a natureza. E aqui se hace trabalho na comunidade, com os niños e as niñas que buscam recuperando en ellos eso de la huerta comunitaria, que participan también de una feria que hay una vez por año, la feria ambiental. Todos esos 2 años eso ha sido muy afectado por la cuestión de la pandemia, ¿verdad? Y bueno, entonces eso sería un poco cómo esas religiones de matriz africana son una forma de preservar lo que es esa historia y esa identidad afro, pero también con ese esfuerzo de dialogar con las problemáticas y situaciones actuales, ¿verdad? Actuales. Sería eso. Ahora, para terminar esta parte, yo quería mencionar dos palabras y 2 conceptos muy importantes que hemos encontrado en esas tradiciones. Una es la palabra Ubuntu. No sé exactamente, nosotros decimos Ubuntu, algunos dicen Ubuntu, que es el proverbio africano que dice, yo soy si tú eres. Y aquí realmente esta frase, esse provérbio, quando uno empieza a ver um pouco mais a história de nossas ancestras, de nossos ancestros, é incrível como isso ha orientado a vida de las comunidades, de las mujeres e homens em los diferentes momentos de nossa história. Analisando um pouco esse período colonial de la esclavitud,
las organizaciones, las hermandades que se formaron, los palenques, las religiones de matriz africana, está muy orientada por ese principio, yo soy si tú eres. Con todas sus luchas, con todas sus contradicciones, que uno nunca logra vivenciar eso en plenitud, pero eso ha sido una orientación. Entonces, la preocupación por el bienestar del otro es como que preocuparse por sí mismo, ¿verdad? Como que mi realización se da en la medida de que el otro también se realiza. Entonces, gestos así muy concretos de solidariedad, de búsqueda de trabajo, de atención a esas necesidades inmediatas, eso se percibe ahí. Y también como los niños y las niñas participan desde muy pequeños, ¿verdad? En ese proceso de recuperación de las identidades. Eso ha sido algo, y la convivencia intergeneracional es algo también muy lindo que yo creo que tenemos bastante que aprender de ahí. Y la otra palabra es esta, y otro símbolo es ese de Sankofa. Sankofa es un pájaro, ¿verdad? Y un pájaro, y esa tradición, yo estoy aquí mezclando algunas tradiciones. Sankofa, por ejemplo, viene de otra tradición, que es la tradición Achanti, y la palabra quiere decir, ese es un pájaro mítico, y ese pájaro, él como que tiene la cabeza que se vuelve hacia atrás y que simboliza que volver hacia atrás para adquirir esos conocimientos del pasado, la sabiduría del pasado, buscar la herencia cultural de los antepasados para poder vivir mejor, para poder construir un presente y un futuro mejor. Entonces, el san, que significa retornar, y el ir, retornar, y sankofa, que es buscar, adquirir, volver al pasado para desde el pasado aprender y recuperar para el presente. Entonces aquí la recuperación, vemos que la recuperación de las identidades, voy a salir de nuevo de aquí, espera un momentito. Y con esa imagen de sankofa, voy concluyendo. Entonces, aquí vemos cómo en esas tradiciones de matriz africana, la recuperación de las identidades son también parte de esos procesos, ¿no? Aquí no se separa la espiritualidad de lo político, la espiritualidad de lo económico, la espiritualidad de la vida cotidiana. Es como que está. Después con las preguntas de ustedes, por eso que yo quiero pasar al diálogo, ¿verdad? Porque a veces uno lo presenta así, parece algo tan teórico, pero yo lo siento tan en la vida, tan en la carne, ¿verdad? Y ahí puedo poner algunos ejemplos después. Pero la recuperación de las identidades es parte de esos procesos políticos transformadores, ¿no? Se fortalece con la recuperación de las espiritualidades. Entonces, aquí hablar de esa espiritualidad de matriz africana, o de las espiritualidades afro, como hemos dicho aquí, ¿verdad? Es el tema de nuestra reflexión. Hablar de esas espiritualidades afroamericanas es hablar también de la recuperación de esa fuerza que traemos adentro, de ese contacto con nuestros ancestros y ancestras, ¿verdad? Para desde ahí encontrar como que también el impulso, la fuerza para esos procesos políticos liberadores. Entonces, encontrarme con la espiritualidad de mis ancestras, para mí ha sido, en un primer momento, yo tenía como que la sensación que estaba me encontrando con algo que ya había conocido antes, ¿verdad? Que había conocido antes. Y que en algún momento, como que algo que había conocido antes en alguna parte, en algún momento de mi vida. Era como si yo sintiera nostalgia. Em português está a palavra saudade, que é uma nostalgia assim llena de amor, de desejo, verdade? Como se eu sentira saudade, nostalgia de algo que não havia conhecido. Porque eu venho de uma família católica e minha mamãe e meu papá, bueno, já meu papá também já se foi
falleció este año, mi mamá ya tiene más tiempo, pero ellos nos educaron dentro del catolicismo, ¿verdad? Y nosotros teníamos así mucho orgullo de decir, mi papá decía, nosotros somos católicos practicantes. O sea, católico practicante en Brasil era para reafirmar la diferencia de otros católicos, porque toda la gente se dice católico, pero nosotros no, era de misa, yo de grupo de jóvenes, o sea, crecimos en ese ser católico practicantes. Entonces mi mamá tenía pánico de las religiones de matriz africana. Tanto que por alguna razón yo solo logro acercarme a eso, infelizmente, cuando mi mamá ya no está. ¿Verdad? Porque ella ya sabía que yo empecé a participar así, como que en el trabajo de recuperación de la identidad negra, que yo soy de un grupo de agentes de pastoral negros en Brasil, pero mi mamá tenía pánico cuando yo hablaba de las religiones de matriz africana. Entonces, me encuentro con esa espiritualidad se dá nesse contexto. Quando me encontro com isso, parecia que era algo que eu já havia conhecido, não? E entendemos espiritualidade não como algo que vem desde afuera, desde arriba, sino como esse encontro com o mais profundo de uma mesma, de uma força que nos habita, não? Que nos llena de energia, que nos dignifica. E é uma espiritualidade profundamente comunitária. Por isso que para mim é um desafio, verdade? Vivê-la lejos, fora da comunidade. Depois aí les cuento algumas coisas que vamos tentando fazer nesse sentido. E é uma espiritualidade também que nos impulsa em la luta por los derechos, e los derechos a nível de mulheres afrodescendentes. Esse Padre de Santo, ele é muito, e a comunidade toda é muito sensível a essa questão das mulheres afrodescendentes, e também por o direito como comunidade, como pueblo. En el caso de las espiritualidades relacionadas con las religiones de matriz africana, especialmente para las mujeres, significa un reencuentro con la diosa que se acerca a ti, que está en ti. Pero es una diosa también que come, que baila, que se incorpora en los cuerpos de las mujeres y de algunos hombres. Y son cuerpos muchas veces despreciados. Es una diosa que está presente en las plantas, en los ríos, en los mares. Te envuelve, te transciende y te posibilita ese encuentro contigo misma, con tu sexualidad, con el placer, con el disfrute de la vida sin culpas. Também nos impulsa e fortalece em los processos comunitários, no comunitário social de desenmascaramento do racismo, do sexismo, do classismo, que sigue marcando as relações e definindo os lugares sociais. Então, terminando, decolonizar o alma é reencontrar-nos com uma identidade não colonializada, ou descolonializar essa identidade. Reencontrar-nos com o divino, a divina que está em mim e que está em la outra, en el outro. Divinidade que não se submeteu ao único e poderoso Deus cristiano, que se rebelou e se atreviu, e se atreve a seguir fazendo história com nós outras. E queria compartilhar uma última imagem, que é, e com esta realmente terminar para hablarmos um pouquinho. E aqui está esta imagem, verdade? Essa é uma fiesta que se chama la fiesta de las aguas de Oxalá. Entonces aquí la gente lleva muchas flores, muchas aguas. Es una experiencia religiosa también muy bella, muy estéticamente muy bonita, de muchos colores, de mucho movimiento, ¿verdad? Todo es a través de la música, de la danza, de los símbolos. Y yo quería decir lo siguiente, que para terminar, que yo siempre me gustó mucho el espacio de la reflexión, ¿verdad? Y mi mamá era una mujer muy sencilla y muy comprometida también, era de partido político, del PT, y era de movimiento de mujeres, ¿verdad? Y mi mamá me enseñó desde muy temprano, y también pagó un precio por eso, a cuestionar, ¿verdad? A luchar por las mujeres, por los pobres.
Y yo cuando empecé a trabajar la teología, yo siempre sentía que la teología cristiana, católica, tal, o mismo ecuménica, ¿verdad? Pero más cristiana como estaba, era siempre para mí un espacio muy angosto, muy apretado. Había cosas que yo pensaba, sentía y que no había lugar ahí. Tenía que sacrificar mis intuiciones, mis preguntas, mis deseos. Y, pero eso tenía que hacer para probar que yo era capaz, probar que yo era inteligente, probar que yo tenía capacidad para dialogar con el mundo académico. Ahora, lo sagrado que llega a la reflexión de la teología negra, yo lo experimento como un encuentro realmente donde es posible, ¿verdad?, dialogar con esas diferentes experiencias, con esas diferentes raíces, pero dialogar desde nuestros cuerpos, desde los sentimientos, las historias, los llantos, desde las heridas que desean cicatrizarse, desde el pasado que necesita ser resignificado. Entonces, bueno, voy a parar aquí y quería terminar con esta frase, que es una frase que esa vez que recibí esa, vamos a llamar revelación, que es el llamado para seguir también a través de las religiones de matriz africana, Oxum, que es el orisha que me gobierna, que me orienta, me dijo esas palabras. Los orishas, cuando están incorporados en una persona, difícilmente hablan, son mais restos, pero essa vez saiu essa frase. Vou dizer em português: a história feita com laços de água permanece para sempre. Seria um pouco essa, a história hecha com laços de água queda para sempre. E aqui é muito bonito porque Oxum é um orixá del agua dulce, de los ríos, de las cascadas, ¿verdad? Pero está Iemanjá, que é a que eu sirvo, que é o orixá del mar. E o mar ha sido realmente esse lugar que ha enterrado muchos de nuestros antepasados que venían como esclavos, pero el mar también ha posibilitado ese va y viene de nuestras tradiciones. Entonces, realmente la historia nuestra con África es una historia unida por los lazos del agua, ¿no? Es los lazos que unen, el océano que une esos dos continentes.